política de Estado. Haber cometido o cometer en este tema, no se puede tampoco obviar lo que puede ser un mal fallo de esta Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, ¿no? Porque además hay una diferencia entre el político, que está en funciones de todas maneras, pero no deja de pertenecer a un poder político, y el poder judicial. O sea, ¿qué se debe suponerle a un juez? La imparcialidad más absoluta. Y acá lo que me preocupa es que en el contexto argentino, cuando el juez Griesa falla en contra de Argentina en el tema de los fondos buitres, muchos argumentos que se dijeron fue, bueno, después de todo lo irritaron al juez Griesa y por eso falló como falló. Ahora algunos he escuchado y se cansaron, entonces hacen un fallo y una fundamentación para mostrarle al Poder Ejecutivo que no se van a doblegar, etcétera, etcétera. Estamos justificando la acción de jueces que en su fallo solo deben deberse a la causa. Hay convicción, hay interpretación, pero esas subjetividades son funciones de una causa. Claro. No puede haber arbitrariedad y enojo. Yo quiero aclarar algunas cuestiones referidas a la causa y a la lectura más racional del texto del fallo de la sentencia, tanto de la Corte del 22 de mayo como la actual que estamos discutiendo ahora. En primer lugar, la Corte en el fallo del 22 de mayo concretamente endilga al Grupo Clarín la dilación de los primeros momentos de la causa. ¿Por qué se puso el 7 de diciembre del 2012? Y esto lo dice la Corte claramente y no hay ningún tipo de cuestión que interpretar. Porque la medida cautelar había sido otorgada por el juez Carbone el 7 de diciembre del 2009. ¿Qué pretendía la Cámara Federal en aquella oportunidad? Extender esos 36 meses desde el 17 de noviembre del 2010, evento en el cual recién el Grupo Clarín notificó la demanda al Estado. Un año tardaron para notificar la demanda. ¿Qué me viene a hablar ahora a mí de dilación respecto de la cuestión que había planteado el gobierno sobre las recusaciones? Un año tardó el Grupo Clarín para notificar la demanda. Eso no es habitual en un procedimiento. Y ahora la Cámara, para adoptar esta decisión de la extensión de la cautelar, lo único que dice es lo que ya dijo el juez de primera instancia y la Corte al principio, que es, obviamente, si hay una sentencia favorable al Grupo Clarín, si comienza el proceso de desinversión, evidentemente va a haber una situación. Le hago una pregunta. Pero no, quiero terminar con esto, pero la extensión de la medida cautelar no puede ocurrir nunca, porque no hay ningún elemento nuevo que permita a la Cámara desatender los argumentos de la Corte que fueron sumamente claros. Entonces, estamos en las postrimerías de una resolución de primera instancia que me parece que va a definir la cuestión. Eso lo esperamos todos. Ahora, que la Cámara, con una integración sumamente cuestionada y solamente recargando las tintas, aunque el Estado Nacional fue el que promovió estas dilaciones, es una visión realmente parcial y fragmentaria de una lectura. Le hago una pregunta técnica. Hoy Clarín tiene esta posibilidad de no desinvertir ni presentar mañana el plan de desinversión. El resto de los medios no se ve beneficiado porque esto es una resolución que afecta solamente a las partes. Claro, pero aparte que también en cuenta lo siguiente. O sea que digo, América, este grupo... Pero acá se utiliza como argumento de en que este esto fallo impide, no dice la Corte. Que esto impide en la sentencia de la Corte, en la Corte dice que no impide la aplicación de la ley. Esta causa. O sea que técnicamente, salvo Clarín, el resto tiene que decir la aplicación de la ley, pero en sus 200 y pico de artículos es una cosa, la aplicación de la ley en un artículo o dos, 41 y 161 es otra. Por lo tanto, en la sentencia de la Cámara también hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el Grupo Clarín pretendió extender un año más la cautelar y la Cámara pone en ese sentido un poquito de acierto al desacierto generalizado que convoca esa sentencia. Y además, el Grupo Clarín pretendió extender la medida cautelar a artículos que no habían sido objetados en la causa principal. Y la Cámara también ahí circunscribe la resolución solamente al 161 y al 41. Sí, Samuel, iba a decir algo. Sí, no, digo que me parece que hay que, digamos, la instancia de ejecución de la ley, ¿no? El organismo específico tiene aquí que ser lo más justo posible para todos los actores, ¿no? No tiene que haber diferencias en ninguna instancia. Es cierto que técnicamente este fallo solo tiene que ver con estos dos artículos y solo tiene que ver con una cautelar del Grupo Clarín. Pero también es cierto que no sería justo que el Grupo Clarín se beneficiara con fallo de la justicia frente a todos los demás. Imaginemos una situación en que todos los grupos periodísticos o los multimedios, las empresas de medios audiovisuales estén ajustados a la ley en todos los artículos y Clarín tenga una excepción permanente. Eso debería verse como una injusticia para cualquiera, ¿no? ¿Cómo tomó este senador Cimadevilla lo que dijo tanto Fuentes, le vamos a hacer juicio político a todos los jueces que fallen en contra del Ejecutivo, o Kunkel, que habló hasta casi un intento de golpe? Yo creo que a Kunkel lo descalifica su propia historia. ¿Qué vamos a decir de Kunkel?
Y lo de Fuentes creo que fue un exceso. Es decir, amenazar a los jueces porque la sentencia no me puede hacer... Y mire, yo tengo una posición muy crítica del Poder Judicial, muy crítica. Cuando se ha llegado a las situaciones que hemos llegado en la Argentina con muchos temas, es por culpa de los jueces. Mire, los jueces en la Argentina, desde los jueces de la servilleta, porque este también es un mal del partido de gobierno. Ahora deben tener jueces en los manteles, no en la servilleta, ¿no? Es decir, esto de colonizar los distintos fueros no es nuevo en el partido de gobierno. Mire, los jueces en la Argentina han convalidado las privatizaciones que se hicieron en la Argentina, los rebalanceos telefónicos que se hicieron en la Argentina, la venta de las acciones de oros en las empresas que eran del Estado, lo que convalidaron, todo esto lo hicieron los jueces en la Argentina. Y mire, cuando el poder político avanza sobre garantías, libertades y garantiza impunidad, como algunos jueces garantizan, la que pierde es la República. Mire, ¿por qué usted cree que no hay inversiones en la Argentina, entre otras cosas? Por el Poder Judicial que tenemos. Y le voy a decir más, hoy cualquiera que viene a invertir pacta la jurisdicción de otro país, o la de Uruguay, o la de Estados Unidos, porque no confían en los jueces. Y esto, a los hechos me remito, esta serie de recusaciones que ha habido entre las partes, es porque nadie cree en la independencia de los jueces. Le vuelvo a preguntar, porque al doctor Boyko le pregunté, ¿ganó Clarín o ganó el Estado hoy? No, evidentemente perdió la democracia, pero por otro fundamento distinto al que dijo el senador. Pero digo, en los contendientes. No, a ver. Esta resolución es una resolución parcial, provisoria y que se extenderá, supongo, por pocos días, lo cual eso lo celebro. Porque más allá del recurso extraordinario que seguramente interpondrá el Estado Nacional, que también la Corte debería, así como había exhortado a los jueces de primera instancia y de Cámara a ser prestos en la resolución, la Corte también debería ser presta en una resolución frente a un recurso interpuesto por el Estado Nacional, seguramente mañana. Pero en estos términos creo que la resolución es sumamente deficitaria argumentalmente y también me parece que es una afrenta a la voluntad popular plasmada en la ley. Y quiero hacer una aclaración con respecto al Poder Judicial. Pero que puso una cara terrible con lo que dijo. ¿Por qué, Cimadevilla? Termino, puede ser el argumento, sí. Porque quizás... A ver, el Poder Judicial se siente en este sentido amenazado, amedrentado. Y me parece que el Poder Judicial es un poder de la República que pertenece al pueblo argentino. No es una corporación etérea que esté, digamos, en otro planeta y que solamente puede ser tocada o que no puede ser tocada de ninguna manera. No, señor. El Poder Judicial es un poder de la República que tenemos todo el derecho de criticarlo e impugnarlo conforme lo establece la ley y el derecho a peticionar ante las autoridades. Entonces, el Estado Nacional, cuando litiga en el marco de ese expediente, lo hace con los recursos que prevé la ley adjetiva. No inventó ningún tipo de recurso ni ninguna cuestión que no estaba presente en el Código de Procedimientos. ¿Y la otra parte sí lo inventó? Pero por supuesto, mire, la Cámara, ¿sabe lo que dice la Cámara? La Cámara cuando rechaza la recusación dice que el Estado Nacional la presentó tarde porque debía haber previsto que alguno de los jueces que integran el fuero podía haber sido integrante de la sala. Eso no lo dice el Código de Procedimientos. Uno recusa a un magistrado cuando sabe que interviene en su causa. No se adelanta a recusar a todos por las dudas. Bueno, esto dijo la Cámara y eso no es el Código de Procedimientos. A mí hay un argumento que usa el doctor Boyko que me preocupa, que es está sancionado por la mayoría del Congreso y no se puede cuestionar. Eso pasaba en las monarquías, digo, en las repúblicas, el que controla es... O en las democracias populistas como esta que tenemos, en los gobiernos populistas como los que tenemos hoy. Esto es típico de los gobiernos populistas. Mire, esto nos remonta a otra discusión que es el llamado control de constitucionalidad, que es un tema sumamente complejo y yo no estoy diciendo que todas las leyes son intocables, porque de hecho yo como abogado he interpuesto un montón de acciones de inconstitucionalidad por las cuales he pretendido justamente censurar una ley porque me parecía contraria a la Constitución. Pero esta forma de administrar justicia, con estas integraciones sumamente espurias, sospechadas y también con una articulación que no solamente se circunscribe a la justicia, sino también al Consejo de la Magistratura. La de Ollarvide que garantiza impunidad es una buena justicia. Porque convengamos que también el Consejo de la Magistratura quiso conformar las ternas, y el senador bien lo conoce, de 5 coberturas que existían en el fuero, que existen en el fuero, y no se pudo hacer. Pero lo que pregunta Cimadevilla, ¿qué dice usted? A ver, esto lo quiero aclarar. Es decir, este es un gobierno que malversa el funcionamiento de cualquier institución y te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Si vos y yo nos ponemos a discutir sobre la necesidad que hay en un Estado de que haya un organismo que controle las prácticas monopólicas, las políticas de precios, el acaparamiento de mercadería, vamos a coincidir. Pero después voy y pongo a Moreno. Entonces pasa lo que pasa. El Consejo de la Magistratura, que es una buena institución, el error de los constituyentes fue no haber puesto la composición de los miembros del Consejo en el texto constitucional. Entonces esto queda librado a la voluntad de una mayoría circunstancial en el Parlamento. Originariamente eran 20 miembros y presidía un miembro de la Corte. En esos 20 miembros el oficialismo tenía 5. La actual presidenta de la República, cuando era legisladora, promueve la legislación del Consejo. ¿Y qué hace?
lo modifican de 20 a 13, pero el oficialismo sigue teniendo 5. O sea, se rompe el régimen de equilibrio para pasar a un régimen de mayoría y minoría, porque es lo que le sirve al poder. Por eso digo, malversan el funcionamiento de cualquier institución, lo hacen con el propio Congreso. Sí, Samuel. No, yo creo que, digamos, el Consejo de la Magistratura, ¿no?, que ha sido modificado tal vez de una manera equivocada, perjudicial, tiene la capacidad del bloqueo que ha ejercido, gracias a Dios por ahora, que ha ejercido en estas situaciones, pero que no lo ha ejercido prácticamente nunca. ¿Cuántos en el Senado, cuántos acuerdos hemos tratado de concursos muy cuestionables? Por ejemplo, hace poco se le dio acuerdo a un juez que estaba acusado o sospechado de nazi. ¿Recordás? Sí, pero yo no lo voté. No, pero está bien, pero llegó. No hubo bloqueo para ese juez. Es decir, el Consejo de la Magistratura tiene un poder. Ese fue un acuerdo entre el PRO, para quitarlo y el kirchnerismo para que ese concurso Bueno, siga. pero ahí tenemos, por un lado, la política y por otro lado, las instituciones. Y la diferencia de los tres poderes entre sí. Yo creo que el Poder Judicial tiene una diferenciación. En el origen, los jueces en su cargo tienen un origen político. Es el Congreso finalmente el que les presta acuerdos gracias a una ley y a un procedimiento mucho más transparente que lo que teníamos en la Argentina hace muchos años atrás. Y esa propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, el origen de un juez en su cargo es político, pero su función no es política. Ahora, le puedo hacer una pregunta, Samuel, que se planteaba acá con Cimadevilla y con el doctor Boyko. Digo, supongamos que la justicia tiene alguna visión corporativa o de intocabilidad y demás. ¿Nunca se vio antes de que pelearan con el Grupo Clarín? ¿No hubiera sido bueno que el gobierno hubiese pedido transparentar a la justicia antes y no ahora? Porque ahora es muy sospechoso. Ahora, todos los males están en la justicia solo cuando llegamos a la justicia por la cuestión de Clarín. Estoy plenamente de acuerdo, Luis, con esa observación. Yo creo que aquí lo que falta en la Argentina es que la democracia pueda desarrollarse con mejor manejo de la República, de la división de poderes. La división de poderes que está consagrada en la Constitución Nacional en el artículo 1. Nos damos la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Está dañada en la Argentina. Lo federal está distorsionado, lo republicano está distorsionado, pero no está distorsionado solamente, y lo representativo tiene, por otras razones, también está debilitado. Tenemos que reconstituir el cuerpo político en la Argentina. Los partidos políticos que tienen de alguna manera un privilegio ya constitucional, porque son los que pueden proponer candidaturas, etcétera, hoy casi no existen en la Argentina. Tenemos a los partidos políticos fortalecidos la letra constitucional, pero en la realidad debilitados. Es decir, este es un mal de nuestra este es un mal de nuestra democracia y se va a perfeccionar entre todos. No es este gobierno, es el conjunto de la política argentina el que Mario, tiene que madurar. ¿Qué pasa? El 7D se vino anunciando. ¿Pasa algo mañana? Yo creo que no hubiese pasado nada ni aún con este fallo. No tendría que haber pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que el gobierno tenía o pretendía avanzar, me parece, en situaciones de hecho. Para esto fue a buscar una persona que para mí moralmente está inhabilitada para estar al frente del acta, porque es un servil del poder, de cualquiera que esté en el poder. Pusieron un kamikaze para avanzar en situaciones. ¿Sabatella? A Sabatella me estoy refiriendo. Pero es un funcionario del Poder Ejecutivo. Entonces, hace lo que le dice el Poder Ejecutivo. Pero por eso sí digo. Es del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que no tendría que haber pasado nada. Pero a ver, yo le pediría a los jueces, la sociedad ha sido con los jueces muy generosos. En nuestra Constitución, cuando tuvimos que reglamentar el Poder Judicial, le dimos estabilidad de por vida, cobran las mejores remuneraciones, van a cobrar las mejores jubilaciones, no pagan impuestos. Es decir, la sociedad le ha dado muchas seguridades a los jueces. Yo lo que le pido a los jueces es que los jueces nos den a la sociedad las mismas seguridades y garantías que la sociedad le dio a ellos para desempeñar su Mañana función. pasa, sí. No, una cosita respecto al tiempo, la oportunidad en que uno advierte estas cuestiones o este abroquelamiento de la justicia. Estamos ante una causa, me parece, bisagra. No es cualquier causa. Es una causa en la cual se están discutiendo quizás dos proyectos en términos comunicacionales, en términos políticos. Entonces, en este escenario se advierte claramente esa suerte de corporación tan cerrada, tan interesada quizás por favorecer a algunos grupos económicos, también con el acompañamiento de muchos políticos, lamentablemente. Entonces, este es el momento en el que sale a brote esta discusión. Y esta discusión amplía el marco de esta causa para también discutir qué tipo de jueces tenemos y qué tipo de jueces queremos. Digo, también no debería haber salido a brote. Ese yo no me lo pongo. Lo quiero aclarar. El manejo del Poder Judicial, yo pertenezco a un partido que lo viene denunciando desde la época del menemismo hasta ahora.
nuestras confrontaciones con el Grupo Clarín fueron públicas. El doctor Alfonsín se animaba, porque tenía atributos de hombre bien puestos, se animaba a confrontar con Mañeto en una tribuna, no a hacer negocios en la clandestinidad como hizo el expresidente Kirchner con el Grupo Clarín. Y jamás se le hubiese ocurrido al doctor Alfonsín ir a buscar a un juez corrupto como Ventos en Mendoza para allanar Clarín con la gendarmería. Por eso yo ese yayo no me lo quiero poner. El radicalismo en esto creo que tiene una conducta para exhibir como en muchos otros órdenes, y además le recuerdo otra cosa. Los jueces necesitan acuerdo del Senado para ser jueces. Jamás el radicalismo, desde la época de Irigoyen hasta hoy, tuvo mayorías en el Senado.